Ser minero. Hablamos ahora de cultura minera y lo hacemos con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Sabero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, pues buenos días. Y muy bien, además. Bueno, fabuloso. Y además vamos a tocar un tema que va muy conectado con el que han traído nuestros anteriores invitados, ¿no? Sí. Estábamos hablando de la importancia, ¿no?, de conservar el legado, ¿no?, numerosa documentación, y en este caso vamos a hablar de lo que es la cultura minera y de la labor que también hacéis desde el museo. Pues mira, sí he estado escuchando a Javier y Ignacio y veía que tenía mucha relación, ¿no? Nosotros este año hemos iniciado en el museo un programa nuevo que llamamos Entre Papeles y que, bueno, tiene el objetivo, ¿no?, de dar a conocer parte de los fondos que custodia el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que, bueno, hemos hablado en otras ocasiones, que depende del museo y que guarda, pues, decenas de miles de documentos, planos, fotografías, objetos, bueno, pues de las principales mineras, empresas mineras de la región y además otras muchas más pequeñas, ¿no? Y el viernes tuvimos la primera sesión de este programa, pues bueno, para que los asistentes a ella pues conocieran una pequeña parte de los fondos de la fototeca del archivo, en concreto algunas de las fotografías relativas a la empresa minera Oller, Sabero y Anexas, y para ello, bueno, pues además de proyectarlas, contamos con una explicación detallada de cada una de estas fotografías por parte de Carlos García. Bueno, que Carlos, además de haber sido minero, pues es un estudioso de la historia de la cuenca y un extraordinario fotógrafo. Nos ha acompañado en otros programas, hablando de cosas tan variadas como puede ser el fútbol en la mina o algunos oficios mineros. Y estábamos comentando, ¿no?, qué importancia, lo decíamos el día Carlos y yo, ¿no?, qué importancia tiene el patrimonio fotográfico minero para muchas cosas, ¿no? Y comentábamos que sería interesante que también dedicáramos este programa de hoy a hablar de eso, del patrimonio fotográfico minero. Muy bien, pues Carlos, un placer tenerte por aquí de vuelta, ¿eh? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos en el Valle de Sabero con un día espectacular soleado. Muy bien. Fresquito, ¿no? En todo caso, ¿no? También. Sí, con las heladas son buenas. Sí, sí. Bueno, poco a poco, ¿no?, y de manera un tanto callada, pero sin parar de trabajar, se está dando forma a un patrimonio, ¿no?, archivístico y documental espectacular, ¿no?, ahí en torno al museo, Carlos. Sí. La labor del museo, la verdad es que es encomiable desde que abrió sus puertas y bueno, debemos recordar que aquí la minería hace 30 años que no está y lo que nos queda es recopilar toda aquella información de más de casi siglo y medio que tuvo aquí la minería y de preservar todos esos documentos, todas esas fotografías, y la labor del museo, pues como digo, es encomiable. Ahora con el Archivo Histórico de Castilla y León, que está aquí en Sabero, pues haciendo una labor impresionante. Uh-huh. Y si hablamos del apartado fotográfico, ¿no?, que es el que de alguna manera queremos tocar en el programa de hoy, ¿qué es lo que destacarías? Bueno, el apartado fotográfico, pues seguramente, claro, las fotografías más antiguas, ¿no?, de que nos dan a pie a saber cómo eran las explotaciones, ¿no?, los métodos de explotación, las gentes, el entorno que ha cambiado muchísimo con las explotaciones mineras. Todo eso pues ahora es impagable y cada vez que pasa más tiempo, pues sin duda más valor tiene, ¿no? Uh-huh. Sí, Roberto. Claro, porque Carlos, este patrimonio fotográfico, bueno, las fotografías mineras yo creo que son más importantes, ¿no?, de lo que puede parecer, porque te hablabas, bueno, de que podíamos ver, por ejemplo, pues cómo eran instalaciones o métodos de trabajo, pero claro, instalaciones que, por ejemplo, ya no existen, ¿no?, o métodos de trabajo que ya no hay, o gente que ha desaparecido. Sí, claro, eso es que es lo único que tenemos para ver, ¿no? Nos lo pueden contar, nos lo pueden decir, pero si lo vimos en fotografía lo entenderemos mucho mejor. Aquí, pues, claro, es muy importante contar con estos testimonios gráficos de lo que fue la minería, porque te permite conocer muchos aspectos de ella, como por ejemplo, pues, oye, saber cómo eran las instalaciones que ya han desaparecido, que es lo que decíamos antes, o como es el caso de, por ejemplo, aquí en la Herrera, que hubo 2 castilletes anteriores al que hay ahora, o cómo eran las bocaminas, porque no existe ninguna, o saber cómo se trabajaba en algunas estaciones, por ejemplo, pues con los métodos de los arrastres de los vagones, ¿no? Que vemos las fotografías esas fantásticas con las mulas o los bueyes. Yo, aunque conocí todavía a principios de los 80 alguna mula, pero vamos, eran residuales. Todo se hacía pues con locomotoras diésel y locomotoras eléctricas. Y después, claro, no olvidemos las famosas fotografías que se llamaban retablos mineros, ¿no?, donde se retrataba pues a las plantillas de los pozos o algún turno en concreto o alguna sección,
como las brigadas de salvamento que solían ser muy fotografiadas, ¿no? Y que estas fotos, pues yo por lo menos, y mucha gente como yo, las conocimos cuando las publicaba la empresa minera en su revista Castillete en la década de los años 80. Claro, porque estas fotografías, ¿cuál es su origen normalmente de este tipo de fotografías mineras? Bueno, el origen de las fotografías es bastante variado, ¿no? Pero principalmente las fotografías las hacían las propias empresas. Las propias empresas, por encargo, pues hacían los reportajes como forma de expandir su publicidad, ¿no? Las empresas grandes, por ejemplo, Ullera de Saber o la Ullera Vasco, la MSP, tenían la costumbre de encargar estos álbumes para dejar recogidos en ellos sus instalaciones. Tenemos la suerte de contar con el archivo de Saber, ¿no? Que se han recuperado mucho de estos álbumes. Otras veces incluso las empresas contaban con fotógrafo en plantilla, como sucedió en la Ullera Vasco leonesa y en el coto minero cantábrico, creo recordar. Fotógrafos pues que ya en aquellos años eran de una gran calidad, ¿no? También me consta que yo también he visto algunas fotografías de algunos fotógrafos extranjeros que venían a hacer fotos aquí a Ulleras, sobre todo de las locomotoras de vapor que tenía la empresa minera y que eran muy valoradas por las secciones de ferrocarriles de Inglaterra, de Francia, de Bélgica o de Alemania, sobre todo. Y si no recuerdo mal, también estuvo el Nodo en el año 66 haciendo un reportaje. Sí, dime. Precisamente recibimos hace un par de meses un CD que venía de Alemania, de un fotógrafo que estuvo, yo creo que fue por los años 80, fotografiando locomotoras de vapor y que nos envió el CD 30 años después, o casi 40 años después, para nuestro archivo del museo. Y también, Carlos, los fotógrafos locales, ¿no? También tuvieron mucha importancia en retratar aquel momento. Sí, primero hay que hacer un hincapié en esto de los fotógrafos, ¿no? Porque estamos hablando de la fotografía como la conocemos hoy día, pero la fotografía en sí era cara, las máquinas eran caras y lo que era comprar la película, hacer el revelado, las copias en papel o el enmarcado en diapositivas era caro. Hasta los 90 yo creo que no se generalizó un poco el hacer fotografía personal, ¿no? Es decir, la gente tenía cámaras, ¿no? Y claro que era muy importante los fotógrafos, que casi todos o todos de ellos eran trabajadores. Normalmente era gente que hacía cursillos, sobre todo por correspondencia, y bueno, pues se sacaban un dinerillo extra de lo que era su trabajo. Y aquí yo recuerdo, pues en Olleros, yo conocí al señor Dicasio y al señor Navarro, aunque sé que hubo alguno más anterior, y pues Isabelo Zapico, que todavía vive, y en la Arcina el señor Canseco. También en Llama de Colla había otro señor que era de Varo, no recuerdo su nombre, el apellido era de Varo, que también hacía fotografía, sobre todo, pues bueno, pues fotografía social, que podríamos decir. Y también hubo, pues en Ciñera, en Favero, en todas las cuencas mineras. Lo que es una pena que buena parte de sus archivos se hayan perdido y no estén disponibles. Bueno, vemos en todo caso que a partir de ahora está en buenas manos todo este legado tan importante y que bueno, pues queréis compartir, ¿no? con el público. Así que, Carlos, gracias. Un placer haber charlado contigo. Cuídate mucho. Nada, a vosotros. Cuidaros. Gracias también, Roberto Fernández. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y un llamamiento a que tenga fotos de minería para que nos las lleve al museo, que las escaneamos y las guardamos en el archivo. Claro que sí, es una excelente idea. Llegamos a la 1, noticias.